Intizana? Me gradué orgullosamente en el Intizana. ¿Qué tal es estar en un colegio solo de hombres? Fantástico, la verdad es que no, si es que yo volvería a nacer, lo volvería a hacer. Uno aprende de la experiencia. ¿Qué hace la Cámara de Comercio de Quito? Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast. El día de hoy me encuentro con Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido al programa. Oye, qué gusto tenerte el día de hoy acá. El episodio de hoy es bastante importante, es bastante especial. Primero, para conocerte un poquito a ti, sé que tu rol dentro de la Cámara es un rol bastante importante, pero el día de hoy vamos a discutir un poquito qué se tiene que hacer para llegar a trabajar en la Cámara de Comercio de Quito. Entonces vamos a ir escarbando. Oigan, y para dar el inicio al episodio me encantaría contarles que hoy nos encontramos en Humu, un lugar bastante bonito. En caso de que tú seas fan del vino, Caballero, por favor, qué rico. Este es vino bianco directamente del Piemonte. Para una buena conversa, un buen vino. Fantástico. Oigan, lo que me decían de este restaurante, para que se den una vuelta por acá, te permiten maridar tus platos con cualquiera de los espirituosos que tienen aquí. Así que nada, bienvenidos, vengan a probar, tienen unos platos exquisitos. Bueno, bienvenido al podcast. Salud. Gracias. Cuéntame un poquito, antes de ser el director de la Cámara de Comercio de Quito, ¿cómo era tu vida? ¿Qué hacías? Primero, gracias, Juansi, por invitarme. Para mí es súper importante esta conversación. Para la Cámara de Comercio de Quito es muy importante poder conversar contigo, con todas las personas que participan de tu conversación en redes, y porque para nosotros es importante llegar precisamente a muchas personas que con toda humildad queremos conocer cuáles son sus proyectos, qué están haciendo, cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos, y cómo una institución que la semana pasada, cuando nos vimos en el aniversario, y cumplíamos 116 años. De hecho, nos conocimos en la fiesta de aniversario. Correcto, y después de ese más de un centenario, pues tener toda la humildad que ser una institución la más grande de un gremio en Ecuador, pero sin embargo con mucho todavía por conocer, de un espacio, te diría, que está multiplicando economía, que está creciendo, que está emprendiendo, y que son precisamente todos quienes siguen este tipo de programas en los cuales se inspiran y pues tienen información, se relacionan y buscan crecer, que eso es lo que buscamos de muchos. Así que, primero, agradecerte. Segundo, antes de esto, bueno, yo pasé toda mi vida mucho en el análisis de entorno, en los temas de entorno. Soy economista y tengo una maestría en gerencia política, entonces mi interés siempre ha sido los temas del entorno. Cómo el entorno, la economía, lo social, la cultura, lo político, afecta el ambiente o beneficia el ambiente. Influyen también. Para hacer negocios, puede ser para bien o para mal, pero mucho identificación de riesgos para que como muchas personas pueden advertir los mismos y buscar o no una oportunidad de hacer un negocio. Me parece genial. Mira, este programa es de educación, entonces te voy a preguntar las preguntas claves para cada uno de los invitados. ¿En qué colegio estabas? Intizana por 12 años, tanto la escuela como el colegio. ¿Te graduaste en el Intizana? Me gradué orgullosamente en el Intizana. ¿Qué tal es estar en un colegio solo de hombres? Fantástico, la verdad es que no, si es que yo volvería a nacer, lo volvería a hacer. Encuentro muchos beneficios también en los colegios mixtos, me parece. De hecho, mis hijos van a colegios mixtos, lo cual me parece también formidable, pero en mi época, mis padres, cuando tomaron la decisión de colocarme en este colegio, creo que fue una muy buena decisión, tanto por la educación como por las grandes personas que conocí y por pues, todas las experiencias que pude tener en el colegio, ¿sí? Tanto en lo deportivo, en lo cultural, en lo educativo, que me permitieron, pues, te digo, alimentarme mucho y seguir, porque después el camino sigue siendo muy largo, ¿no? ¿Eras buen estudiante? Nunca tuve un diploma, nunca fui abanderado, Nada, no me dieron ningún premio, pero tampoco estaba en los de la cola de la tabla. Estaba pues un poquito más arriba de la mitad de tabla, no tenía problemas, la conducta era buena, las notas eran buenas. No tenías problemas. No los profes te querían. Tenía una buena relación con los profesores, hasta ahora. Los profesores que aún te reconocen. Hace 20 años que los veo, de repente me encuentro y tenemos grandes recuerdos. Qué bacán. Una vez terminas tus estudios en el Intizana, ¿cómo te das cuenta de qué querías estudiar? A ver, ¿se te hizo difícil? A ver, en el colegio había ciertas afinidades. Yo estudié el famoso bachillerato internacional, cuando en su momento todavía era, pues pocos colegios lo tenían, era todo un misterio, era complejo, sin lugar a dudas, había que estudiar mucho y era mucho más afín a los temas de las carreras numéricas. Ok, más ¿sí? matemáticas, ingeniería. Sí, y en ese entorno creo que mi padre influyó mucho, conversábamos mucho y me decía, mira, creo que hay algún talento en entender y poder pensar en estudiar economía. Bueno, pues me pareció súper interesante, comencé a ver qué era. Había en esa época, te hacían una suerte de tests, que imagino que lo siguen haciendo ahora, un poco de vocacional, a ver un poco en qué te puedes especializar, y saltó economía. Me pareció una buena coincidencia
Y luego te digo, han pasado algunos años. O sea, a partir de ese examen dijiste sí, de una Sí, economía. Me parecía que coincidía un poco lo que estaba pensando con el examen, que creo que puede ser referente, pero fue una buena coincidencia. Y tomé la decisión de entrar a economía. Te digo, no me arrepiento, porque aparte me ha servido como un fundamento para hacer muchas cosas. Ok, quédate ahí. Antes de empezar a hablar sobre economía, cuéntame un poquito del BI. ¿Es verdad que no sirve para nada? Esto es absolutamente falso. ¿Te sirvió el BI? El BI, mira, yo te digo una cosa. Tú tienes como, creo que eran, y me acuerdo así vagamente, tienes 6 materias, 7 materias, las cuales son las más fuertes, y tú obtienes, si es que pasas todas, obtienes tu título del bachillerato internacional. En esa época, si no pasabas todas, igual te entregaban unas certificaciones, depende la materia que pasabas, pero no obtenías el diploma. Yo pues obtuve el diploma del BI, pero te digo, más allá del diploma, ¿sí? Yo creo que finalmente, como todo en la vida, es sentir un reconocimiento, un esfuerzo, ¿sí? Como todo en la vida. Pero lo fundamental fue la costumbre del hábito, del trabajo, del estudio, del sacrificio. Porque mira, tú tienes que 16, 17, 18 años cuando entras al final, lo que nos llamábamos nosotros el diversificado. Sí, el cuarto, quinto y sexto curso en nuestra época. Y en esa época hay gente pues, que no necesariamente tiene hábitos de estudio. Correcto. A mí lo que me sirvió el BI es para tener un hábito de estudio, una disciplina, ¿sí? Y prepararme, porque después la universidad iba por ahí. Fue mucho menos compleja. ¿Ya? Absolutamente. Entonces el BI fue un tema más de cultura de trabajo, cultura de esfuerzo, cultura de estudio, de enfocarte. Y creo que eso fue lo que funcionó. ¿Y dónde estudias economía? ¿En qué universidad? Después de eso yo entro a la Católica. ¿Ya? A la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Eso debe haber sido allá hacia el año 2001, cuando yo entro. Probablemente muchos que están viendo nacieron en ese año. Más o menos. ¿Sabes qué es curioso? Porque nos ven jóvenes, nos ven más 35 y tenemos también un segmento de las personas que nos ven que son más 65 según YouTube. Fantástico. De todas las edades, o sea, aquí hay de todo un poco. Fantástico. Yo te digo, yo entro en 2001 a economía, que eran 5 años, ahora muchas carreras son de 4, y ahí comienzo a estudiar economía. Una facultad, te digo, muy buena, la verdad no me arrepiento, estuve los 5 años de carrera. A la par... ¿Materias principales en economía? Bueno, te diría que las que más me interesaban y que las que más me funcionaron y que me sirvieron hasta hoy. Hasta el día de hoy. La macroeconomía. ¿Ya? Quería macroeconomía para entender los grandes problemas del país, los temas muy grandes de producción, de inflación, de todos estos temas. Procesos. Para algunos un poco más complejos que para otros, pero finalmente fue muy enriquecedor para entender un país. Sí, la producción del país, la población de un país, los comportamientos económicos de los consumidores. ¿Cuáles son los hábitos de los consumidores? Que precisamente para todos los que están viendo tienes que estudiar. ¿Cómo se comporta un consumidor? Para que ahora tienes las redes, tienes información más digitalizada. De forma física y digital también. Correcto. ¿Cómo es tu consumo digital? ¿Cómo es tu consumo físico? ¿Cuáles son tus costumbres de consumo, tus hábitos de consumo? Es decir, eres una persona muy de datos tú. Analíticas, datos. Intento basar muchas decisiones en la mayor cantidad de información que tú tengas, aunque yo sí hago la gran recomendación a todos. No necesitas tener todos los datos ni toda la información para tomar una decisión. Eso es fundamental, porque si no, te inmovilizas. Pasa que mucha gente no toma una decisión porque cree que necesita tener toda la información. Todas las cartas sobre la mesa. Si es que tú ya tienes un 70% de la información, ya puedes tomar una decisión. Porque eso es tomar un riesgo, sin duda. Los que están viendo que emprenden toman riesgos en la mañana, al mediodía y en la tarde. No es una vez al mes. Pero mira, yo he identificado esa falla y parte del sistema educativo, porque desde muy pequeños nos enseñan primero que nada a competir y penalizan tus errores. Por lo tanto, y una vez ya creces, ya es imposible arriesgarse. Mira, te da mucho miedo. Mira, el fallo, el error y después en los negocios la quiebra. En otros países es no voy a decirte premiado, pero es saludado, porque es un tema de adquirir experiencia. ¿Sí? Hay muchos emprendedores de muchos países que luego de 9, 10, 11, 12, 13, 14 emprendimientos fallidos, lograron en el número 20 el que le dieron en el blanco y estallaron y crecieron y les fueron muy bien. Entonces creo que tenemos que cambiar y creo que viene toda una generación dispuesta a este cambio. Por eso creo que todos los tiempos que vienen van a ser mejores. Sobre todo si es que las personas aprenden a tomar decisiones. Hoy en día nos aproximamos a una era de mucho algoritmo, de mucho robot. Entonces, los robots van a hacer todo el trabajo quizás físico, pero de nosotros parte pues tomar las decisiones. Absolutamente, o sea, son los emprendedores. Finalmente esta decisión, mira, tú puedes tener todo lo que vulgarmente existe, todos los juguetes digitales, sí, puedes tener mucha información.
Y yo siempre discrepo con las personas que dicen que la información es poder. La información es poder potencial. Porque la pregunta es, ¿qué haces con la información? ¿Sí? Porque si te quedas con la información, voy a exagerar, no sirve de nada. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Cómo tomas acción respecto a cierta información que tienes para un negocio, para una decisión, para emprender algo personal? En general, todas tus decisiones, pero no necesariamente la información te da poder. La información es poder potencial. ¿Sí? Cómo la uses te da poder. Oye, interesante. ¿Un mensaje para todas las personas que están considerando estudiar economía? Bueno, te diría que es una ciencia que es fundamental para muchas áreas. Si tú estudias economía, puedes ponerte una empresa. Si tú estudias economía, puedes trabajar en un organismo multilateral. Si tú estudias economía, puedes trabajar en un banco. Si tú tienes economía, puedes emprender tu propio negocio. Creo que la economía es una ciencia bastante amplia, ¿sí? Y puede ser base para muchas otras carreras, ¿sí? Y mi caso es ese. Después hice mi maestría en algo absolutamente distinto a la economía. Por favor. Miren qué rico. No se olviden que nos encontramos en Umu. Excelente restaurante, miren qué bonito. Cuéntanos un poquito qué vamos a comer. Bueno, al momento lo que les estoy ofreciendo es un pan artesanal hecho a base de papa. Todo lo que nosotros servimos tiene un finish en el horno. Tenemos 4 variedades, una con chimichurri, otra con cebollas caramelizadas, guacamole y tocino y otra al natural, precisamente para que puedan disfrutar todos los sabores y puedan encontrar su maridaje adecuado. Salud por eso. Vamos a probar, por favor. Gracias. ¿Cuál se te antoja más? La que tiene guacamole. Vamos a probar la de acá. Delicioso. Muy bueno. Después de unas ricas mini hamburguesas, vamos por un poquito más de vino. Cuéntanos. Eso de aquí es una ñuela, es un vino blanco. Lo que estamos sirviéndonos hoy precisamente es todo de viejo mundo. Por un lado tenemos Pagos de Araiz, una denominación de origen de Navarra, 100% español. Es un ensamblaje de Tempranillo, Garnacha y Merlot. Y por el otro lado, un vino del Piemonte, 100% italiano, un vino blanco. Dos muy diferentes, pero siento que con los platillos generan una muy buena armonía. Está muy bien. Muy bueno. Recuerden que los pueden encontrar en Umu. Terminas tus estudios de economía en la Universidad Católica, ¿verdad? Así es. ¿Cómo decides migrar al tema político después? A ver, siempre hubo un interés por los temas, vamos a decir, por los temas públicos, ¿sí? En este caso, cuando estás en la universidad, los temas públicos son los temas de los Y estudiantes. sobre todo con economía, ¿sabes? Claro, sí, y ahí fue curioso porque había como en este país ha pasado muchas veces, una crisis política en la facultad y se iba a perder la escuela, el gobierno de la escuela de economía. Okay. ¿Sí? Todas las escuelas tienen un presidente y un equipo de gobierno, por decirlo así. Y ya estando en la escuela de economía decido participar y, bueno, pues ventajosamente tuve un año en que fui presidente de los estudiantes de economía. Del Consejo Estudiantil. Del consejo, de la facultad. ¿Y qué tal la escuela de economía? Fue fantástico. Brutal. Fue una linda experiencia, porque aparte, primero nos divertimos un montón. Segundo, porque pudimos hacer algo más por la facultad. Ya ¿Qué hiciste por la facultad? Ese gobierno estaba, primero, impedir que se pierda la organización en la cual los estudiantes tenían una representación en la facultad. Estaba casi por perderse y la verdad que fue extraordinario juntar un grupo de personas que estaban animadas para poder armar eventos en la facultad, poder armar discusiones en la facultad, poder darle un poco de vida estudiantil, más de comunidad universitaria. Tú eres muy de debate. Bueno, Espacios de diálogo. De debate y de provocar debate para que otros también se puedan encontrar. Yo te diría que si puedo resumir mi vida en una palabra es construir puentes. Oye, qué bonito. He construido puentes toda mi vida. Mi hijo tiene 7 años y cuando me pregunta qué haces, le digo, construyo puentes. Él cree que cuando ve los puentes y pasan los autos son míos. Pero la verdad es que los puentes son entre las personas, entre las instituciones, entre los organismos, para que puedan encontrarse y encontrar pues fórmulas de solución a sus conflictos a veces o espacios de cooperación para crear más. Oye, vivimos en una cultura donde muchas veces se pisa al que está abajo para poder ascender. Y es muy común, sobre todo en Latinoamérica, ver este tipo de cosas. Tú, esta cultura del networking, del, oye, darnos la mano para seguir creciendo, ¿dónde la conociste? ¿Dónde la desarrollaste? ¿Y por qué la empleas tanto en tu vida? Te diría que es la segunda recomendación que puedo dejar acá y es el relacionamiento, el conocer personas, que finalmente es involucrarse.
te diría que ese es el gran mensaje. Hay que involucrarse, ¿sí? En los temas públicos, en los temas empresariales, en los temas sociales, en los temas culturales. Creo que el tema de involucrarse es fundamental. Y te diría que más que aprenderlo, lo viví. O sea, es un tema de vivirlo en la facultad, después vivirlo ya pues, más adelante, ya en carácter profesional, a lo que yo siempre me dediqué. Y la verdad es que tú creas una red, porque lo importante ahora son crear redes. Sí, yo he escuchado muchas veces a todos quienes siguen este programa que lo importante, sí, de crear redes, de construir redes de personas, redes de datos ¿sí? contactos. Y los contactos hay un tema, no es solo colección. Antes se entregaban las tarjetas, las de cartón, ahora te pasas por el teléfono la información. Tu arroba de Instagram, no suficiente. solo, exacto, pero no solo es tener el contacto, es qué haces con ese contacto, cómo lo cultivas. Sí, cómo encuentras espacios de cooperación, cómo multiplicas. Y ahí creo que está lo fundamental de entender el manejo estratégico del relacionamiento, que es lo que te decía, que me dedico a construir puentes ya por casi 20 años. Qué interesante. Ok, el tema político. Bueno, el tema político, primero en lo de la facultad, por eso te decía, asumir la presidencia de la Escuela de Economía fue el primer reto, te diría, político de participación en un tema público, y en ese momento público era la facultad. Luego de eso, te diría que los temas del país, sí, me interesaban. O sea, me interesaba entender qué pasaba en el Congreso. Sí, mucha gente lo corre. Hay otros que queríamos entender qué pasaba con las leyes, sin ser un abogado, ¿no? Sin ser abogado. Pero te llamaba la atención. Entender qué pasaba, ¿sí? Qué pasaba en tu país. El porqué de las cosas. Sí, y es la preocupación de qué pasa en mi país, ¿sí? Siempre he tenido la costumbre de revisar los periódicos. Ahora las redes son fundamentales para entender, pero es un poco entender qué está pasando para poder después aprovechar oportunidades, limitar amenazas, y cuando te llaman después los clientes a decirte, oye, ¿qué está pasando en tu país? Tú puedes contarle qué está pasando en tu país. Y eso se está perdiendo, es decir, el poco patriotismo, yo creo que de los jóvenes, ¿cómo te explico? El tema de que hoy te pones a pensar y hay personas que están mucho más interesadas en otros temas que en cómo está nuestro país y qué se puede hacer al respecto. Yo creo que en el caso de los jóvenes yo soy súper optimista, porque hay mucha gente que suele decir a los jóvenes no les interesa la política. Y esa es una máxima que mucha gente anda repitiendo por ahí. Es un comentario general. Yo siempre me opongo a eso. ¿Y por qué te digo? Porque a los jóvenes les interesa participar, y mucho. El tema es dónde están participando. Esa es la cómo pregunta. lo están haciendo. Sí, cuando tienes todas las causas, ¿sí? Que tú persigues, que la gente cercana a ti persigue, que se preocupan, en que se involucran, en que luchan, esas causas es hacer política. Solo que la política es una palabra que pues, muchas personas... Eso es lo que pasa cuando grabamos podcast en medio de un mundial, pero es interesante. Entonces, decides ya hacer un máster ya enfocado en la política. ¿En qué momento de tu vida? ¿Qué estabas haciendo cuando se te presentó el máster? Ahora me hiciste acuerdo de qué pasó. A la par de economía decidí estudiar sociología y ciencias políticas. Primero. En la facultad de economía. Yo estaba estudiando economía y decidí a la par subir unos pisos arriba y en la misma torre y estudiar sociología y ciencias políticas. Oye, pero cool, interesante. Fue fantástico porque sentía que había complementariedad. Entonces ahí tuve una clase, me acuerdo, con Santiago Nieto. Y Santiago Nieto hoy es el director de Informe Confidencial, una encuestadora muy importante. Y él me abrió un poco los ojos a los temas de la opinión pública, ¿sí? Y en los temas de la opinión pública, te digo, fue formidable entender, seguir sumando los rompecabezas de la sociedad para entender cómo se comporta la opinión pública. Correcto. ¿Qué piensa la gente? ¿Sí? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué piensan los mayores? ¿Qué piensan los del...? ¿Y qué quiere cada uno? ¿Y qué quiere? ¿Qué piensa? ¿Sí? Y te digo, ahí entra un poco a descubrir que había una escuela en Washington, ¿sí? En Estados Unidos, que pues era una escuela de... Antes de graduarte de la U ya la tenías vista. Sí, claro, yo me preparé 5 años para entrar a la maestría porque era relativamente complejo, pero yo ya tenía identificado porque era una escuela de practicantes. Sí, y ahí ¿A qué se refiere con practicantes? Y ahí va precisamente la tercera recomendación. Y descubro que existe una facultad de gerencia política en Washington, en Estados Unidos. Y comienzo a investigar, pues, por supuesto, en internet, a entender qué está pasando, y decido pues, participar para que me admitan. Y una vez terminada la universidad, decidí aplicar y me aceptaron. ¿Te vas de uno? Y dije, sí, estuve 1 año, creo, a la par. Estuve trabajando acá en Quito y decidí viajar hacia el año 2011, si no me equivoco. Y estuve el año 11 y 12 viviendo en Washington, D.C. Y ahí estudié mi maestría en gerencia política, que, atendiendo tu pregunta de qué son los gringos les llaman los practitioners,
los practicantes, es la práctica de la política. No son las ciencias políticas, sino es cómo es la práctica de la comunicación política, los temas políticos, cómo funciona el día a día de la política. Oye, qué interesante. ¿Y tus compañeros gringos, qué tal? ¿Cómo es la política gringa ya desde la universidad? ¿Cómo se siente eso? No, es fantástico porque gran parte, como es maestría, Ajá. te encuentras con muchas personas que no solo estudian, sino que también trabajan. Entonces las clases eran o muy en la mañana o muy en la noche, porque claro, el resto del día trabajaba y la mayoría de mis compañeros trabajaban en el Senado, o trabajaban en la Casa Blanca, o trabajaban en la Cámara de Representantes. Entonces todos eran funcionarios de algún lugar político y era fantástico porque justo en esa época, ahora que me haces acuerdo, fue la reelección de Barack Obama. Uh-huh. Sí, cuando Barack Obama es reelecto, yo vivía en Washington y pues la fiesta que hubo sin lugar a dudas, pero fue un ambiente muy interesante porque yo estaba estudiando política y había una elección de un presidente. Entonces fue un ambiente muy interesante, varios profesores trabajaban en las campañas, ¿sí? Y tenías casi que el día a día de lo que pasaba en las elecciones De la en la clase. Ajá, 100% de la experiencia. Por supuesto, había teoría porque había que leer mucho sin duda, pero era, oye, el día a día, la experiencia del día a día, que ahí va la cuarta recomendación, sí, que es el valor de la experiencia. Y yo siempre digo es el valor del kilometraje. Sí, hay muchas cosas que hay que hacerlas con mucha velocidad, pero te digo que el kilometraje, las experiencias, las vivencias, los errores, los aciertos, sí, son muy importantes para poder cada vez tomar mejores decisiones. Oye, qué interesante. ¿Regresas al Ecuador en qué año? En el año 2013, yo estuve todo el 11, todo el 12 Y vuelves para el 13. y vuelvo para el 13. Oye, y hasta pandemia, del 13 hasta el 20, 7 años, ¿qué estuviste haciendo? Wow, principalmente fue trabajos de consultoría en temas de entorno, como te decía. Sociales. Entorno económico, político y social para los negocios. ¿Trabajaste en empresa privada? Sí, todo el tiempo, toda mi vida trabajaba en la empresa privada. ¿A qué te dedicaste? Ahí yo hacía análisis de opinión pública y hacía todo lo que era análisis de riesgos. Es decir, las empresas, una empresa que viene al Ecuador dice, oye, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo que tomar en cuenta para que me vaya bien o para limitarlos esos riesgos? Entonces, entender qué pasa en la sociedad, qué pasa en la cultura, qué pasa en la economía, qué pasa en la política. Pero claro, vienen empresas grandes, o sea, venían multinacionales, gente de afuera que no entendía el país y era un poco lo que te contaba. Toda mi vida es intentar entender el país. Oye, y entender tan grande como un país, ¿por dónde partes? Ok, quiero entender al Ecuador. ¿Por dónde empiezas? A ver, yo creo que hay un tema primero sí de una relativa preparación, aunque yo creo que la preparación, te digo, universitaria ayudó mucho. Los fundamentos de economía para mí fueron formidables, pero eso me ayudó muchísimo a mí a entender la lógica de la economía de un país y la lógica de la economía internacional. Luego de eso, la política ya me ayudó a enfocarme en los que toman las decisiones. Entonces te digo, fue como un complemento perfecto. Sí, conocer qué pasaba en el mundo económico, qué pasaba en el mundo político, porque finalmente todo se junta. Entonces, todo se junta y tienes que tomar decisiones en un ambiente en que todo está junto o todo está revuelto. ¿Y comparas con otros países? Por supuesto, países que tienen pasando, situaciones similares o vivieron cosas parecidas. Incluso ahí puedes dar cuenta de qué sucede en sociedades relativamente parecidas, como las andinas, por ejemplo. Sí, Bolivia, cosas Perú. que pueden pasar en Colombia o en Perú, pueden pasar en Ecuador eventualmente. Ok, oye, qué interesante. Llegas a la Cámara de Comercio de Quito este año. Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia. ¿Te llamaron? Cuéntame un poquito la experiencia. A ver, fue una experiencia en lo personal y en lo profesional formidable. Primero que nada, salud por eso. Qué bacán. Gracias, Juansi. Te agradezco a ti. A ver, la Cámara. Yo, en todo este estudio de toda mi vida de cómo funciona el país, por supuesto, los gremios tenían un rol. Y siempre la Cámara de Comercio era un espacio que uno veía como referencia. O sea, como, oye, la Cámara de Comercio dice tal cosa, hace tal cosa, se pronuncia. Siempre estabas pendiente. Siempre estar atentos, ¿no? De varios gremios que aparte hacen buen trabajo en el país. Pero la Cámara de Comercio siempre era, pues, un peso específico importante en el Ecuador. Entonces, cuando recibo una llamada de una persona que estaba haciendo un proceso de reclutamiento, me dice, oye, mira, ¿te interesaría participar? Y le digo, la respuesta que le dije fue, mira, si me llamabas 5 años antes, te habría dicho que no. Porque todavía no había vivido lo que he vivido los últimos 5 años. Ahora Así que, después de haber vivido lo que he vivido en estos años, yo creo que puedo emprender el proceso y si es que salgo favorecido, pues lo haré con todas las herramientas que pueda dar de mi experiencia. Pero te digo, creo que también llega un momento de mi vida en las que yo creo que uno no está preparado nunca
completamente para algo. Ok. ¿Sí? Pero hay situaciones en Te las vas cuales... moldeando. Pero hay situaciones en las cuales tú te sientes que puedes hacer un mejor papel o no, ¿sí? Entonces creo que hay situaciones en tu vida en que te das cuenta que estás preparado o no para hacer algo. Entonces yo te digo que ese momento, le decía a esta persona, mira, si me llamabas 5 años antes, lo más probable es que te decía, esperemos un poco más, pero cuando llamaron le dije, mira, sin saber muchas cosas eventualmente, porque eso es parte del descubrimiento del día a día que todos tenemos que hacer, quiero emprender el proceso. Bueno, finalmente tuvo toda una decisión interna y un día me comunicaron que había sido seleccionado y la verdad Fue un proceso fue un proceso profesional, por supuesto, que se tomaron, ¿sí? Y que seguramente habrán tenido pues, toda una deliberación interna. Y cuando me comentaron, la verdad es que yo estaba con mi esposa cuando me comentaron. Y la verdad fue un momento muy bonito. Fue un momento... ¿Y te apoyaron en casa desde el principio o no? A mí ya me han apoyado en casa 20 años y eso ha sido fantástico. Yo con mi esposa ya voy 20 años juntos, de los cuales 13 son casados ¿Ya? y 7 de novios. Yo viví en Washington con mi esposa. Yo me fui a la maestría con ella. Porque me parecía una experiencia formidable, ¿sí? Para pareja. Y este año, no, perdón, el 23, estamos ya para pasar a 23, cumplimos los dos 40 años y 20 años de estar juntos. Entonces, volviendo al tema, ya son 20 años que en mi casa me han apoyado. Los primeros 20 mis padres, los segundos 20 pues mi esposa y novia en ese momento. Y la verdad es que ha sido un camino juntos, porque claro, venía un reto interesante. Correcto. La cámara te demanda mucho tiempo, te demanda mucho esfuerzo. Viajes. Te demanda movilizarte mucho y la verdad es que necesitas también que tu frente interno te apoye. Esté, sobre todo, en paz, esté bien. Así es Sean fundamental. bases sólidas. Es fundamental que tu frente interno esté en paz para que tú puedas estar concentrado y puedas funcionar. Y eso a mí me ha sobrado. Ok, llegas a la Cámara de Comercio y ¿con qué te encuentras? ¿Cuáles fueron los retos principales al momento que tú llegas? Primero yo me encuentro con un directorio de empresarios muy grandes y muy relevantes para el negocio. Y eso me llena de entusiasmo. Primero porque puedo aprender mucho de ellos también. Y eso para mí era un gran reto. Empresarios, banqueros, De todos los sectores, construcción, retail, textil, todo un sector, estábamos ahí. Y en el ámbito comercial, por supuesto. Después me encuentro con el presidente, que en este momento yo estoy, como los gringos siempre dicen, tú sirves a alguien. Y en este momento yo estoy trabajando con el presidente Carlos Loaiza, que la verdad es que yo lo conocía algo antes, pero ahora hemos llegado a conocerlo mucho más y la verdad es que ha sido una experiencia formidable de aprendizaje y de apoyo. Y de ahí me encuentro con un equipo formidable, o sea, con un grupo de gente. El equipo interno. El equipo de la Cámara. Un equipo que, y lo primero que yo hice, por supuesto, cuando tú llegas es conversar con todo el mundo que más puedas para entender, porque tú eres el nuevo del barrio, entonces tienes que entender y tienes que llegar muy humildemente a decir, oye, cuéntame en qué estás. Y descubro que hay un gran grupo de personas, ¿sí? Muchos que han estado mucho tiempo, muchos que han sido muy nuevos, pero un grupo que está 5 o 6 años junto. Wow. Y para mí eso ha sido fundamental, porque ya tienes una banda de grupo de personas, ¿sí? De equipo, que están ya 5 o 6 años juntos y que ya tienen una dinámica. Entonces tú cuando tienes una responsabilidad como una dirección ejecutiva, ¿sí? De una cámara que tiene 116 años, que tiene un espacio que irradia correcto, mucha fuerza en Quito y en el Ecuador, tú necesitas asentarte sobre un equipo. Es decir, creo que vamos como en la quinta recomendación, aprender a delegar. Y creo que aprender a delegar no solamente es que tú sepas delegar, sino que tu equipo sepa responder ante una delegación. Sí, porque la delegación es responsabilidad. Y cuando tú puedes dejar algo en manos de alguien para que haga algo y confías, ahí es cuando funciona un equipo. Sí, y yo me encontré eso en la cámara y te digo que hay muchas personas, ¿sí? Puestas la camiseta, ¿sí? Te diría todos dispuestos y con un compromiso formidable por sacar adelante una institución que yo siempre a todo el mundo le digo, mira, cuando tú entras a una institución que tiene 116 años, pues tienes que imponer respeto, ¿ah? Dices, oye, tengo que hacerlo con mucho cuidado, porque yo no puedo poner en juego la reputación de un espacio que se ha ganado tremenda reputación en más de 100 años. Entonces, tienes que hacerlo con mucho cuidado, pero si no tienes un equipo donde asentarte, ¿sí? Donde respaldarte, donde sentirte confiado de que van a hacer una buena tarea, es imposible hacer una buena gestión. También, un poco más para... Oye, yo tengo un montón de dudas respecto al día a día en la Cámara de Comercio. Entre esas, si bien es cierto, es un trabajo que no es de 8 horas, es un trabajo que es una rutina, que es un día a día. ¿Cómo haces para motivar a tu equipo a que siga poniéndose la camiseta todos los días con la misma motivación que tuvieron en el primer día? De pronto, beneficios económicos, salariales, ¿cómo lo haces? Lo más importante, escuchar.
escuchar las muy buenas ideas que mucha gente quiere que pasen en la cámara. Y eso me pasa mucho con los emprendedores que también están viendo, y ese proceso que estamos, ya te digo, lo conversamos en el aniversario ese día, y para nosotros es fundamental arrancar este proceso, ¿sí? De escucha, ¿sí? De en dónde están esos proyectos, cuáles son esas ideas. Y me pasó mismo mucho con el equipo, porque había mucha gente con mucho entusiasmo por hacer muchas cosas muy grandes. Y para mí ha sido formidable escuchar y apoyar. Y después, lo que puedes hacer tú como director ejecutivo es guiar un proceso. Sí, porque te digo, yo me he pasado construyendo puentes toda mi vida y también construyo puentes en los equipos. Sí, hay veces en que tienes un poco de gente y todos esperan que el de la cabecera de la mesa tome la decisión. Pero cuando tú entiendes que hay una dinámica entre varias áreas que pueden hacer un gran trabajo, comienzas a crear equipos de trabajo. Y eso reproduce, ¿sí? Mucha actividad. Y te digo, los grandes incentivos que muchas personas han encontrado es que sus ideas se puedan poner en práctica, ¿sí? Que sus proyectos puedan verse en un papel, puedan verse en un video, puedan verse en un evento, y eso a la gente le entusiasma un montón. Y de ahí te digo, el gran éxito es saber delegar y además reconocer, ¿sí? Porque cuando tú delegas, la persona está recibiendo una representación tuya para ir a un lugar, para tomar una decisión, para hacer algo, para emprender un proyecto. Y eso es una responsabilidad. Pero por otro lado, yo creo mucho en el reconocimiento. Y mi equipo lo sabe. Cuando alguien emprende algo, ¿sí? Cuando tiene éxito, ¿sí? Es una persona que tiene que ser reconocida por el éxito que ha tenido con todas las personas de su equipo. ¿Sí? Eso es muy importante porque eso lo que hace es que la gente pues, le agregue valor, ¿sí? En su trabajo. Vea eso reflejado. Mira, yo tengo muchas personas que son padres de familia o madres de familia. Y yo cuando tienen un éxito les digo, cuéntale a tu hijo, cuéntale a tu hija, cuéntale a tu esposa, cuéntale a tu esposo. ¿Sí? Porque eso les llena a mucha gente, ¿sí? A muchas personas, y esos intangibles, ¿sí? Agregan muchísimo valor. Como tú decías, es un trabajo que a veces no tiene horario. ¿Sí? Tú puedes comenzar con una entrevista a las 6:20 de la mañana y terminar, ¿sí? Y terminar con una reunión de una embajada diplomática, lo que sea, a las 11 de la noche. O sea, puede ser un día muy intenso y al siguiente día tienes que viajar y tienes que reunirte con el gobierno y tienes que ir al Congreso. ¿Me explico? Vamos por partes. Muy dinámico. Lanzaste muchísimas cosas ahorita. Un día a día tuyo, ¿cómo es? ¿A qué hora abres el ojo? Yo comienzo a las 5:30 de la mañana. En mi casa. ¿Cómo es tu rutina? ¿Te levantas, desayunas? Yo comienzo temprano a las 5:30, aparte esto es por herencia de mi padre. Mi padre es una persona muy tempranera, así que me inculcó a comenzar temprano. Aquí pasa lo mismo. Mi pasa, sí. Sí. Mi padre comenzó muy temprano y toda la vida me enseñó a comenzar temprano el día. Yo comienzo a las 5:30, ¿sí? Siempre, bueno, pues me arreglo y hasta eso pues todavía mi familia sigue dormida y levanto a mi gente hacia las 6:15 porque tengo dos niños y con mi esposa preparamos el desayuno. La verdad, pasamos un momento, al menos en familia, relativamente rápido el desayuno. Después preparamos a los chicos y siempre llevo a la escuela a mis hijos. Para mí ese momento es fundamental. ¿Los llevas y de ahí ya vas a la casa? Lo llevo. Yo podría eventualmente enviarlos en un bus de la escuela que tengo el servicio, pero me gusta llevarlos yo a la escuela porque en ese trayecto entre mi casa y la escuela conversamos muchísimo. Me cuentan su día, me cuentan lo que van a hacer, me cuentan cómo les fue el día anterior. Si yo no llego en la noche, eventualmente me igualo para que me cuenten cómo les fue el día anterior, pero conversamos de qué van a hacer en el día, cómo está su rutina, que viene el fin de semana. Mis hijos tienen 7 y 3 años, entonces imagínate, pueden conversarme de muchas cosas. Así que ese trayecto para mí es fundamental. Luego de eso ya inicio la agenda de la cámara, ¿no? Usualmente pues voy a la oficina y ya comenzamos con reuniones, o si eventualmente hay alguna reunión, un desayuno, lo que fuera, comenzamos temprano, 8 de la mañana, ¿sí? Después de la rutina de dejar a mis hijos. Usualmente, pues en la mañana despachamos en cámara, ¿sí? Los lunes tenemos reunión de staff, tenemos reuniones de seguimiento, hay visitas diplomáticas, hay reuniones de todo tipo, ¿sí? Siempre con socios. De hecho, salimos de visita mucha frecuencia y lo pueden ver en nuestras redes. Tenemos un segmento que se llama Rostros del Comercio, en el cual visitamos a los socios. Y muchos de ellos nos cuentan su historia. Historias a veces bien complejas de cómo han crecido, de cómo les ha ido. Y es algo que nos encantaría hacer con muchos emprendedores para que la gente pueda conocer sus historias, ¿sí? Y a partir de sus historias enganchar una relación y muy probablemente generar comercio, generar actividad económica. ¿De qué forma un emprendedor se puede acercar a la Cámara de Comercio de Quito? Bueno, nosotros estamos diseñando un paquete especial, ¿sí? Que lo vamos a tener en 2023 para que los emprendedores jóvenes puedan tener un espacio único para ellos en la Cámara de Comercio de Quito, para que puedan tener una suerte de suscripción, una suerte de membresía, una suerte de participar en esta red,
¿sí? En esta red dedicada a ustedes, porque aparte es una red que va a tener unos beneficios que les va a permitir conectarse entre ustedes, pero conectarse también con formadores de emprendedores. En línea. Con gente que tuvo mucha experiencia, ¿sí? Con personas que en la Cámara tenemos grandes constructores, grandes comerciantes, grandes empresarios, que es muy importante que los emprendedores los puedan escuchar. ¿Sí? Cómo se equivocaron, cómo lo acertaron, cómo les fue bien. Muchos emprendedores nos llaman y nos dicen, oye, quiero escuchar historias de personas cómo crecieron, ¿sí? O tengo un negocio. Ahí les mandas al podcast nada más. Escuchar este programa es suficiente. Además de que vean este programa. Pero es importante que puedan escuchar historias que ya pasaron. Uno aprende de la experiencia. Y creo que eso puede servir para conectarse, para conocer experiencias anteriores, y ahí va a haber un paquete especial precisamente diseñado para emprendedores jóvenes. Sí, hoy día va a ser como una membresía. Tú correcto, vas a pagar mensualmente. Tú vas a tener, ahí vamos por a este acceso. Esta forma, sí, para que la Cámara pueda precisamente crear esos espacios en las que tú puedas ir, sentirte cómodo, pasarla bien, conectar con gente y tener una persona que pueda estar contigo al lado. Esto lo aprendí mucho en Colombia también. En Colombia hay unos espacios fenomenales en los cuales hay centros de innovación, en los cuales se reúnen jóvenes. ¿Cómo es estos, los think tanks? Bueno, espacios de estudio, los tanques de pensamiento. Pero por ejemplo hay lugares que se llaman, por ejemplo, el Innova Lab. Es un lugar en los cuales se reúnen emprendedores, y yo veía las sesiones de mentoring que le llaman, ¿no? Y eso no tenemos aquí. Pero eso hay que hacer. Y por eso estamos nosotros pensando precisamente que en el 23 para nosotros va a ser fundamental desarrollar eso para todos los emprendedores, ¿sí? Todos los que están viendo seguramente este programa, y que puedan ver y encontrar un espacio, ¿sí? Nosotros, ¿qué ponemos? 116 años de experiencia. Qué bacán. Cuéntame un poquito, el objetivo principal de la Cámara de Comercio de Quito, ¿cuál es? A ver, yo te diría que en lo general es como nació la Cámara en 1906 nace la Cámara, 116 años. Y en este trayecto lo que hemos hecho es representar, ¿sí? Y agrupar. Ese es un gran segmento. El gran segmento es representar los legítimos intereses de quienes quieren hacer economía, quienes quieren desarrollar actividad económica, ¿sí? Representar, porque claro, en muchos casos hay causas que varios empresarios o varios grupos empresariales o varios emprendedores tienen. Oye, ¿quién nos representa? Correcto. Sí, y a veces la Cámara va y se reúne pues con un ministro, con el Congreso, con la Asamblea, con quien sea, para presentar la posición de un grupo de empresarios, y usualmente nosotros lo que por supuesto hacemos es defender principios. El principio de la libre empresa, el principio de la competencia, ¿sí? Y ahí vamos a llevar más bien intereses de muchos, ¿sí? Para que todos se beneficien. Entonces hay un lado de representación y de agremiación, por decirlo como está en los estatutos, por decirlo formalmente. Hay un segundo gran trabajo en la Cámara, que es el Centro de Arbitraje y Mediación. Este Centro de Arbitraje y Mediación tiene más de 30 años, es el tercero más grande de América Latina, y es un espacio donde los empresarios resuelven sus problemas, ¿sí? Okay. En lugar de ir a la justicia regular, ¿sí? Hay un espacio que está amparado por la ley, se encuentran en este lugar y pueden mediar. Oye, pero debe ser un ambiente medio heavy también, deben haber unas broncotas ahí. Hay más, de la forma en que lo maneja el Centro de Arbitraje y Mediación, te hace dar cuenta lo cómodo que puede ser para encontrar una solución. ¿A qué te refieres con cómodo? En un espacio, ¿sí? Que tiene unas reglas en las cuales tienes un árbitro o tienes un mediador. Y ellos son los que te ayudan en un proceso. ¿Ustedes ponen el mediador o el Por supuesto. Los árbitros y los mediadores son de la Cámara de Comercio de Quito, ¿sí? Y que son pues abogados muy prestigiosos del país, que se sientan en una mesa con las personas que tienen una diferencia, ¿sí? Y emprendedores, ojo, les va a pasar. Así que tengan cuidado, porque los contratos, ¿sí? Usualmente tienes unas cláusulas en las cuales incluye que si es que hay una diferencia puede ir al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Entonces ahí te encuentras, ¿sí? Y con un árbitro o con un mediador, ¿sí? Las dos partes que tienen un problema, un conflicto, porque no se cumplió un contrato, por lo que fuera, en unas reglas y en un marco legal, resuelven sus problemas en menos tiempo que en la justicia ordinaria. Oye, qué bacán, yo no sabía eso, me pareció súper es una solución que a miles, ya vamos más de 30 años en esto, a miles de empresarios les ha salido mucho más conveniente que esperar 4 o 5 años en la justicia ordinaria, y más bien encuentras una solución de mutuo acuerdo. Y el tercer punto es la escuela de negocios. Es una escuela de formación. Sí, es una escuela de negocios donde prestamos cursos, ofrecemos incluso maestrías con alianzas con otras universidades en temas online. Tenemos una preocupación muy amplia para capacitar. Oye, qué interesante. ¿Capacitar personal a futuro para la Cámara? Además, capacitar personas que podrían estar en Cámara, por capacitar
al talento, a los trabajadores de las empresas que son socias. También, ¿sí? Quieren hacer un curso, tal y cual empresa, lo montamos. Sí, tenemos una oferta permanente desde cómo usar Excel, ¿sí? Que es básico, pero es fundamental, hasta, pues, como te digo, maestrías que con alianza con universidades de Europa las podemos plantear. Y en ese camino hemos tenido proyectos emblemáticos. Si me das medio segundo, te cuento. Por supuesto, quizá vamos, por favor. la estrella más importante que tenemos en la Cámara de Comercio de Quito, que se llama el Academy for Women Entrepreneurs, que es la Academia de cool. Mujeres Emprendedoras. ¿Ya? Este proyecto, y agárrate duro, este proyecto aparece en Ecuador, ¿sí? Y es el piloto, lo hacemos en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos y con el Consulado de los Estados Unidos. Y ellos deciden tomar a Ecuador como un piloto, ¿sí? Para ver... Como un experimento. Como un experimento para ver cómo sale. ¿Sí? Eso es Ecuador. Sí, pero por eso te digo, agárrate duro. Hoy está en 80 países del mundo. Wow, empezó en Ecuador y ahora está en 80 Ecuador. países. Por eso yo digo que tengo tanto optimismo por nuestro país, porque aquí pasan cosas grandes. Sí, el tema es que no lo estamos contando. Sí, ahora pues, tengo este espacio para poder contarlo. Sí, que para mí es fundamental. Por eso es algo importante tener este espacio. Tú tienes 80 países en los cuales el programa piloto que funcionó en el Ecuador. En el Ecuador, que sigue hasta ahora, ya tienes más de 1000 mujeres. ¿Sí? Más de 1000 mujeres especializadas en emprendimiento que tienen su negocio, ¿sí? Y varias de ellas incluso están exportando sus productos. Entonces, con ese programa tenemos varios, ¿sí? Que atendemos a personas en condiciones de movilidad, migrantes, para que puedan tener oficios. Sí, ahora vamos a emprender un programa, no me quiero adelantar, muy grande para el próximo año, en los cuales también vamos a entrar a dar capital semilla. Sí, la verdad es que... Inyecciones. Tú, por eso digo siempre... Hay una agenda de la Cámara que tú la puedes ver en los medios de comunicación, pero todo lo que te estoy contando es el impacto de la Cámara de Comercio de Quito, tanto en Quito como en el Ecuador, porque este programa, y con esto te cierro el proyecto, es el único país en el mundo que está en todo su territorio. En todas las provincias del Ecuador hay mujeres de esta Academia de Emprendimiento que están aprendiendo todos los años. Qué interesante y qué bacán. Aprovecho para felicitar a la Cámara. Salud. Salud. Dile que nos haga un refill. Y para ir un poquito más ya cerrando la entrevista. Vamos. Oye, ¿de qué forma la Cámara se está adaptando a las tendencias del futuro? ¿De qué forma la Cámara, oye, me hablaste un montón de economía, de qué forma ustedes se van a abrir al dinero digital, a las nuevas monedas, a las cripto? A ver, hay varios temas. Yo creo que hay un primer gran tema, que es lo que va a venir ahora en mayo, porque en Ecuador, tú sabes, se aprobó una ley de protección de datos. Sí, vamos a ponerlo esto un poco en difícil para después hacerlo en fácil. La ley de protección de datos, y cuidado todo el mundo, por favor, pónganse pilas. Esto sí es una 6ª o 7ª recomendación. La ley de protección de datos, sí, ya está en vigencia en Ecuador, y en mayo, sí, inicia el procedimiento en el cual se van a imponer sanciones a quienes no manejen, según criterios legales, el manejo de los datos de los teléfonos, los términos y condiciones que aceptas, los términos y condiciones, el envío de un mail, el envío de un mensaje, las llamadas. O sea, hay una legislación, y la Cámara lo que está haciendo es creando los puentes, ¿sí? Para que muchas personas y muchas empresas tengan un camino más amigable para entender lo que está pasando previo a que te caiga una sanción. Me parece. Porque después del manejo de las bases de datos, por ejemplo, tú no puedes agarrar una base de datos y enviarle a quien te dé la gana, ¿sí? Como puede hacer algunas personas eventualmente hoy día, o venderla. Entonces hay toda una legislación, y nosotros tenemos que estar preocupados para que todos estos emprendedores, todos los empresarios, todos los que quieran dar ese salto cuantitativo y cualitativo, lo hagan en el marco legal. Porque lo que no te puede pasar es que tengas una brillante idea, que te vaya muy bien, pero que después te encuentres con una legislación que te complique la vida. Entonces, eso, entender que estos 5 o 6 meses vamos a ser muy activos, ¿sí? Para poder ayudar a que las empresas se preparen para este momento. Yo te digo, ese es un primer gran pilar. Un segundo gran pilar es entender finalmente que hay muchos temas en el Ecuador que son fundamentales. Tú tienes un mercado laboral, ¿sí? Ahí vamos a ponernos en idioma economista, ¿sí? Que en 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. ¿Sí? ¿Cuántos? 3 de cada 10. 3 de cada 10. O sea, tienes un 70% de ecuatorianos que no tienen una vida previsible. ¿Sí? No tienen un contrato, no tienen un salario, no reciben una quincena, no ganan a fin de mes, no tienen seguridad social. Yo trabajo por horas, incluso para ponerlo más fácil. Bueno, está prohibido, según la Constitución, el trabajo por horas. Entonces, eso también crea una inflexibilidad, que les llaman los técnicos, que hacen menos fácil la contratación. Entonces, nosotros hemos estado peleando porque hay una reforma, ¿sí?
a la ley laboral, ¿sí? Al código laboral, para que sea más flexible, ¿sí? Que un emprendedor contrate 2, 3 personas, ¿sí? Y que no, porque contratar es relativamente fácil. Si es que tú después no te va bien, cuando tienes una falla, ¿sí? Cuando tienes que salir de algo, ¿sí? Es muy difícil y es muy costoso. Por eso muchas personas no emprenden. Hay que decir las cosas como son. Oye, ¿de qué forma la Cámara trabaja con el gobierno? Van de la mano, ¿verdad? A ver, conversamos mucho con cualquier gobierno, porque el trabajo de la Cámara es preocuparse porque se desarrollen las actividades económicas. ¿Y tu relación con el presidente qué tal? Muy buena. Sí, siempre está abierto, te contesta el WhatsApp, todo. Creo que es bastante ocupado y debe recibir muchos WhatsApps del presidente, pero te diría que es una persona a la cual le guardo aprecio y que, pues, con el gobierno en general, los gremios productivos, ¿sí? En los temas que hemos coincidido, y en los que no hemos emprendido un debate y una conversación en temas que creemos que eventualmente pueden no estar bien, y eso es parte de la democracia, además. O sea, finalmente la democracia es que todo el mundo pueda presentar sus posiciones y por más mayoría o por más minoría que sea, sean respetadas, ¿no? Correcto, como tiene que ser. Oye, para mí ha sido un gusto, un honor gigante tenerte el día de hoy en el programa. En verdad, qué bacán compartir contigo. Espero no sea la primera ni la última vez que estés aquí debatiendo conmigo, compartiendo un espacio de diálogo. Esto fue Educación Alternativa Podcast. Cuéntame de qué forma te podemos encontrar, seguir tus pasos, de qué forma podemos ver todos los avances que va haciendo la Cámara de Comercio de Quito, cómo los podemos encontrar y seguir, sobre todo en redes sociales. No, primero yo quiero agradecerte, Juansi, porque cuando me contaron que iba a haber esta entrevista, me dio una sensación de mucha alegría. ¿Ya? Sí, nos conocimos el día del aniversario. Espero que la hayas pasado bien. Súper bien. Intentamos esforzarnos para que salga bien, pero saber que teníamos ya este espacio para conversar contigo para mí era fundamental. De ahí, te digo, 116 años de vida de la Cámara, pero con profunda humildad, lo que te dije esa noche con todos los colegas que estaban ahí. Queremos escuchar a todas las personas que tengan un proyecto, un emprendimiento, una idea, y que la Cámara sea un centro, ¿sí? Un lugar vibrante, donde ellos encuentren un espacio, ¿sí? Que pone a disposición 116 años de experiencia, pero que creemos con toda humildad que el futuro son ustedes, que son todos los que están viendo. Sí, ustedes son el futuro, y si encuentran un espacio que les puede dar una catapulta, más que bienvenidos. Así que en las redes sociales pues tenemos todas las cuentas habidas y por haber, de Instagram, de la CCQ, estamos en Facebook como Cámara de Comercio de Quito, en LinkedIn, en Twitter por supuesto como Cámara de Comercio de Quito igual, y yo pues como me bautizaron mis amigos, Juancho Riva, porque soy Juan Rivadeneira, mis amigos me dicen Juancho, pero algún rato crearon un correo mío, yo no tenía internet, y me pusieron Juancho Riva, y de ahí se quedó, y todas mis redes son Juancho Riva. Juancho Riva. Con B pequeña, de Twitter y de Instagram. Y de ahí, perfecto, pues, vayan a seguirlo en todos lados, llénenlo de likes, de comentarios y sobre todo de debate. Esto fue Educación Alternativa Podcast. Si este episodio te gustó, no olvides darle un gran pulgar arriba, compartir con todos tus amigos, comentar cuál fue tu parte favorita, y en caso de que tengamos a Juancho una vez más aquí en el programa, ¿qué pregunta les gustaría hacerle? Por favor, déjenla acá abajo y no olviden que aprender no es memorizar. ¡Salud! Salud, Juansi. Gracias. Salud.